Hola, hola, visionarias, ¿cómo están ustedes? La verdad que yo feliz de estar otro lunes más aquí en Visionarias detrás de sus libros. Soy Deborah Weller, soy coach de escritura y hoy me acompaña en esta aventura Mayra Toledo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Débora, muy bien. Acá buenos días, allá debe ser buenas tardes, ¿no? Anie, exactamente, por aquí buenas tardes, ya son las 6 de la tarde y para ti las 9 de la mañana, así que tenemos unas cuantas horas de diferencia, lo que no nos impide estar compartiendo este rato, ¿verdad? Exacto, Débora. Quiero leer un poquitito acerca de Mayra para que vayamos entrando en contexto. Mayra es emprendedora apasionada que combinó su faceta de madre con su amor por el desarrollo de talento y la innovación de recursos humanos. Es licenciada en Pedagogía por la UNAM, cuenta con especialidades en Desarrollo de Talento y Gestión del Capital Humano, así como en Neuropsicología por el Instituto de Rehabilitación. Además tiene una maestría en Dirección y Gestión del Capital Humano por la Universidad Panamericana y está certificada en Reclutamiento y Selección por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Completó también el programa de talento de IPADE y tiene experiencia como docente universitario en la Universidad Panamericana. Obviamente tengo mucha más información porque Mayra hace muchas cosas, pero bueno, me gustaría que nos contaras, Mayra, como también eres consultora visionaria y dedicada a todo este tema del talento, de los recursos humanos, de la empleabilidad, que ha surgido tu libro, ¿verdad? Es correcto. Mi libro que tengo acá, que ya está a la venta en Amazon, Despega hacia el éxito, son estrategias para asegurar la empleabilidad dominando una teoría, la teoría del Star System. Y bueno, primero que nada agradecerte, Débora, y a Visionarias por este espacio. Efectivamente tengo ya una trayectoria interesante en el tema de recursos humanos, pero esta visión que he tenido como pedagoga, como headhunter, me ha ayudado y he visto como las principales necesidades que tiene la gente en la búsqueda de empleo, porque a nadie nos enseñaron cómo pedir empleo. O sea, no es una asignatura de la universidad, no es un área específica donde, bueno, estos son los pasos a seguir. Y así como cuando la gente quiere bajar de peso, ¿no? Acude no a un especialista. Hoy necesitamos un grupo de gente que nos ayude a través de una serie de pasos, ya sea en el tema de alimentación, ya sea en el tema de hacer ejercicio, ya sea en el tema de tener hábitos y rutinas, y solo así vas a lograr bajar de peso. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la empleabilidad, ¿no? Seguramente tú que estás en este medio y que estás constantemente en redes sociales, ves esa búsqueda incesante de la gente de empleo, ¿no? Tenemos esta ola muy, muy fuerte, yo creo que más o menos del 2022, de este tema de la pandemia, donde la gente se expone en las redes sociales, ¿no? Tengo tanto tiempo sin trabajo, o sea, más que muestren sus talentos, exponen su necesidad. Y eso no es como te van a contratar, ¿no? A lo mejor en un principio, sí, oye, te llamaba la atención, pero en realidad un headhunter, un especialista de talento, alguien que está buscando un recurso, no se va a ir por esa necesidad, ¿no? O sea, lo que le interesa es llenar las posiciones que tiene, ya sea para una empresa, para sus clientes, ¿no? Entonces se va a ir a lo que realmente necesita saber. Lo demás, ni siquiera tenemos tiempo de poner atención, esa es la realidad, porque tenemos poco tiempo para cubrir esas posiciones, ¿no? Y la gente tiene una gran necesidad de que suceda también en poco tiempo el poder encontrar un empleo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos para unir esa búsqueda con esa necesidad que yo tengo? Pues seguir una estrategia, ¿no? Entonces, con base en todo esto que yo he escuchado,
en este tema de cuáles son los principales desafíos, cómo ha cambiado, ¿no? A cómo nos hemos sometido a hoy un cambio abrupto a través de esta inmersión de la inteligencia artificial en las organizaciones. Y entonces, cómo yo me apego en el tema de empleabilidad a conocer qué debo de hacer yo para acercarme a esas personas que están en búsqueda de talento y yo que tengo esa necesidad, pero con las herramientas que hoy se necesitan a través de inteligencia artificial. Entonces, básicamente es unir esa experiencia que tengo, esa necesidad de escucha de la gente con la que tengo contacto todos los días desde hace más de 20 años y brindarles la posibilidad de acercarse a una guía. Es una guía, porque hoy todos necesitamos. Tú que eres coach de escritura, necesitamos un coach, un asesor que te diga no qué hacer, que te diga cómo llegar, ¿no? Que te dé las herramientas y muchas veces hasta que te escuchen, ¿no? Porque no va a ser lo mismo nunca una persona. El tema de empleabilidad es muy amplio porque las personas tenemos diferentes necesidades, ¿no? O sea, ¿quieres decirme algo? Sí, no. No, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Porque supongo que no será igual la búsqueda para un empleo X que para un empleo Y. Ni eso, ni la persona, hablando siempre de la gente, ¿no? Nunca va a ser lo mismo un recién egresado, que él piensa que no tiene oportunidades. Hoy te voy a decir que tiene mucho más oportunidades el recién egresado que el que tiene una fuerte trayectoria y el que tiene mucha experiencia. ¿Por qué? Porque hay mucho más necesidad ahorita de ese talento nuevo que de alguien que tiene mucha experiencia, porque hay pocas posibilidades y mucha competencia, ¿no? Entonces, la gente ahí se preocupa muchísimo. Oye, ¿qué pongo en mi currículum? ¿Qué hago? Porque no tengo nada de experiencia. Ellos creen que no tienen nada de experiencia, pero tienen 4 años por lo menos en una universidad, ¿no? Y bueno, también, y te voy a pasar un dato. Yo siempre en mis pláticas les digo, pongan mucho ojo porque les voy a dar muchos tips en ese momento que yo platique. El primero es, hoy no necesitas un título universitario para estar contratado. O sea, no lo hay. Hay ahorita un estudio muy interesante de qué está ocurriendo con este tema de empleabilidad. Hoy las empresas hemos tenido que aperturar, de acuerdo a la necesidad que tenemos, más a temas de certificación. O sea, tú cubres con estas certificaciones, por ejemplo, en temas de tecnologías de la información. Ok, no me importa que no hayas acabado la carrera porque necesito que tengas estas tecnologías. Pero ojo, es sobre esa área de trabajo, ¿no? No es todo, ¿no? O sea, entonces yo tengo que ver, a ver, ¿cuál es mi necesidad? ¿A dónde me quiero contratar? Entonces yo me tengo que certificar en qué cosa porque es lo que están pidiendo para esa posición que yo quiero. Por eso, ahí va otro punto interesante. Yo tengo que tener información, ¿no? Información y saber realmente cuál es mi propósito laboral, porque hoy no lo tenemos claro. Hoy tenemos tanta variedad y tanta necesidad de a ver, me gustaría dedicarme a esto, pero me gustaría dedicarme a esto. Y entonces la gente no tiene claro ni a la industria a la que quiere pertenecer, ni la posición en la que quiere colaborar, ni los requisitos que requiere esa posición. Entonces, información es poder. Entonces, la gente sí necesita dedicarle tiempo a su búsqueda de empleo con estas estrategias. Entonces, son muchas, por eso es que no se dedican nada más de, ay, te voy a vender un curso rápido de empleabilidad. No. ¿Por qué no mejor te buscas una guía, algo que vaya siguiendo unos pasos y te vas informando de todo lo que hay? Porque el mundo de la empleabilidad también es muy largo y cada vez va a ser una necesidad más interesante de la gente se prepare para ese mundo. Exactamente. Incluso escuchándote, lo estaba asociando con el famoso tema del Ikigai, ¿no? De que la gente encuentre su misión o su pasión a través de un empleo, ¿no? Para que realmente todas las horas que invierte en ese trabajo sean horas que la persona esté feliz. De ahí viene mucho si yo soy feliz en lo que hago, ¿no? Y por eso es que te decía que el mundo de la empleabilidad es de acuerdo a las necesidades de las personas. Ya hablamos de los recién egresados, pero ¿qué pasaría con este cúmulo de personas que están entre los 40 y los 50, ¿no? Que de pronto un día amanecen y dicen, a ver, esto ya no me gusta lo que estoy haciendo. Claro. Y obedece a un enfoque de un tema, pues, de edad madurativa, ¿no? Donde de alguna manera ya no tienes tanta esa necesidad de la búsqueda, porque a lo mejor ya te hiciste de un patrimonio, ya puedes hoy realmente buscar y dedicarte
a lo mejor alguna, no solamente algo que nunca has hecho, ¿no? Porque a lo mejor sí lo hiciste, pero a veces la gente, de verdad, deberías de ver cómo da un cambio radical a esa actividad laboral, ¿no? O sea, los que eran contadores ahora se quieren dedicar a la parte artística. Los que se dedican a la parte artística ahora quieren ser ingenieros. Y se puede, hoy se puede, Débora, porque... Totalmente. Alcance. O sea, tienes universidades que los costos son bajísimos, que lo puedes hacer online, que tienes tiempo. Si realmente gestionas tu concentración, no tu atención, gestionas tu concentración, puedes hacer muchísimas cosas y realmente dedicarte a algo que no te dedicabas y hacerlo ahora con un gusto y con una satisfacción diferente, porque ya no tienes esas otras necesidades, están cubiertas esas necesidades. Que en el libro hablo de esta pirámide de Maslow, ¿no? O sea, si tú pierdes tu empleo, si tú te quedas sin un trabajo, estás en el nivel 2 de esa pirámide de necesidades. O sea, ¿por qué? Porque pierdes autonomía, pierdes la posibilidad de libertad, o sea, ya no tienes esa libertad económica, ¿por qué? Pues porque perdiste ese ingreso interesante, ¿no? Entonces eso va a depender de la edad en la que tú te encuentres, de tu situación personal. Nunca va a ser lo mismo, a lo mejor, hoy ha cambiado mucho, ¿no? La situación de las familias, pero si fuera un padre de familia que tiene los 45 años, trae hipotecas encima, hijos, ¿no? En escuelas donde hay que estar pagando mensualmente. Imagínate, y se acaba de quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, esa persona tiene otras necesidades, otros miedos, otros temores, otras inquietudes, ¿no? Entonces, posiblemente que su premura puede ser diferente, ¿no? Una madre soltera que tiene hijos a cierta edad, en cierta etapa, que de pronto es difícil todavía para las organizaciones pensar si le van o no a ofertar un trabajo, porque sabemos, ¿no? Que ciertas etapas de los chicos, pues la mamá es la base para que estén bien. La base, exacto. Entonces, si te fijas, son diferentes necesidades, diferentes situaciones, diferentes contextos y también diferentes países, que es también lo que hablo, ¿no? Información es poder, ¿no? Entonces, las industrias también tienen temporalidad, Débora, ¿no? O sea, no es lo mismo de pronto ciertas industrias donde sus temporalidades suben, ¿no? Los picos de contratación van de septiembre a enero. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de contratación en ese momento. Pero hay otras que no. Hay otras que ese no es su temporalidad y entonces no hay procesos de contratación. Se ve está más contraída. Pero claro, ante las crisis hay oportunidades, sin duda, pero sí es importante. Totalmente. Que sepan, porque otro tip, ahí va el tercer tip que les voy a dar. Si tú quieres buscar empleo, la mejor manera de buscar empleo es cuando tienes un empleo. Esa es la mejor, porque no tienes todos estos temas emocionales ahí. Exacto. Entonces, conoce tu industria, conoce la temporalidad y entonces empieza a hacer tu búsqueda con muchos más elementos y créeme que tu camino hacia el tema de la empleabilidad va a ser mucho mejor. Seguro, y además mucho más seguro, valga la redundancia, ¿no? Porque bueno, al no tener esa necesidad de dinero y demás, el tiempo alcanza para poder encontrar lo que realmente se quiere o para prepararse, como decías antes, porque hoy en día hay muchísimas oportunidades, ¿no? Que antes no existían. Así que sí, claro, ha cambiado totalmente. Ahora, entrando un poco en la escritura de tu libro, digamos, ¿cómo te surgió la idea de escribirlo? ¿Qué fue lo que de repente te hizo así como clic y decir, no, yo quiero escribir un libro sobre el tema de mi experticia? Pues fueron muchos puntos, la verdad no fue, uno es esta parte donde quieres crear algo, donde quieres dejar una huella, porque un libro es dejar algo, ¿no? Un legado en esa parte, aunque tú no estés, pues el libro se irá moviendo en todas partes del mundo, hoy gracias también a estos, pues diferentes medios que tenemos para llegar a donde quiera que estemos, ¿no? Sin necesidad a veces del apoyo, quizás hasta de una editorial, ¿no? O sea, todo se complementa. Entonces, mi primera necesidad es este punto donde al momento de tener estos servicios que le brindamos a los clientes con esta consultoría con la que tengo 10 años, que es Conecta Partners, que anda por allá, pues uno de los servicios que tenemos y que además empezó a tener
un auge muy fuerte, o sea, una necesidad, es un área que se ha explotado muchísimo. Y sí te puedo decir que fue a raíz de la pandemia. O sea, antes de la pandemia había un mundo de empleabilidad y después de la pandemia otro, ¿no? Entonces, a partir de ese momento donde el mundo se paró, ¿y qué fue las áreas más afectadas? El tema de trabajo, porque la gente no contrataba, la gente cerraba, y lo primero que haces ante una crisis en una organización es quitar a tu personal. Pero como este mundo también se globalizó, nunca sucedió lo mismo ni en los mismos momentos en los diferentes países, ¿no? No llegó la vacuna en los diferentes países, no nos infectamos de la misma. Entonces, lo mismo sucedió en el tema de la empleabilidad. Entonces, las necesidades eran diferentes y una manera de conjuntar todo eso es tener una guía donde la gente pudiera ir paso a paso, ¿no? Si hoy lo quiere leer, pues leerlo, pero si no, puedes irlo dejando, ¿no? Si lo quieres comprar mañana, si lo quieres tener al alcance, si se lo quieres compartir a alguien que sabes que está en busca de empleo. Porque nos llegaba mucho eso, ¿no? Oigan, aquí te mando este CV de alguien que está buscando empleo, porque también como seres humanos queremos ayudar, ¿no? Tenemos esa situación de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, pues qué mejor ayuda que, a ver, hay algo, o sea, hay una guía, hay algo en lo que yo me puedo sustentar y apoyar para ir a mi paso, porque también eso es a paso de cada quien, ¿no? Claro. Desarrollando hábitos, porque no tenemos hábitos, ¿no? Y la gente que busca empleo, de pronto, la primera pregunta que les hago es, ¿cuánto tiempo llevas en la búsqueda de empleo? Eso es como un termómetro, Débora, ¿no? O sea, es por lo que te digo, tú llegas al médico y lo primero que te preguntas son una serie de síntomas que tienes, y lo mismo pasa en empleabilidad. ¿Cuánto tiempo llevas en la búsqueda de empleo? Ah, ok. ¿Y en qué parte te atoras? Porque también eso sucede en los procesos. Hay a quienes nunca les han llamado, ya mandaron todos los currículums del mundo y nadie les llama, pero hay gente que se atora en el proceso de entrevista. Y entonces algo está pasando en mi proceso de entrevista que ya no paso al siguiente nivel. Y hay personas que se quedan en la terna, que hasta dicen, mira, estuvieron a punto de ofertarme, pero se quedó otra persona. Entonces, si te fijas, son elementos diferentes. Son etapas del proceso diferentes. Entonces, justo lo que queremos es eso, que la gente tenga una guía en la que pueda ir generando hábitos y dándose cuenta con un checklist de esto ya lo hice, esto no, aquí ya me quedé. Y entonces a lo mejor cuando llegan a una consultoría ya le podemos decir, mira, no tienes que realizar todos estos pasos, esto ya lo hiciste, pero sí tienes que dar un seguimiento a partir de esto. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a la búsqueda de empleo? Tu trabajo, cuando la gente no tiene trabajo, lo primero que le digo es, tu trabajo es buscar trabajo, ¿sabes? Exactamente, sí, tal cual. O sea, cuando dicen, no, sí tienes trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a tu empleo anterior, no? O como bien lo sabes, pues todo ha cambiado. Hay países que son 40 horas a la semana, hay países que son 40. Bueno, pues si tú le dedicabas 48 horas, son las mismas que le vas a dedicar a la búsqueda de empleo. Si además quieres hacer otra actividad porque no quieres dejar pues tus ingresos, ¿no? Y hay gente que empieza a hacer otras cosas, ¿no? A autoemplearse, ya sea dando clases, ya sea vendiendo seguros, ya sea en esta parte de las bienes raíces, real estate. Qué bueno, está maravilloso. Como trabajos a medio tiempo, en realidad. Sí, pero si tú quieres encontrar empleo, qué bueno, después de tus 8 horas, hagas lo que tú gustes y considera tus ingresos, pero esas 8 horas no las puedes parar, ¿no? Hay mucha gente que en ese momento decide ser emprendedor, ¿no? O sea, bueno, entonces eso es por lo que llamaríamos un poco la parte de autoempleo, ¿no? Empiezan ellos a generar sus ingresos, quizá con lo que hacían, tal. Que está interesantísimo, pero la búsqueda de empleo no puede parar de esas 8 horas diarias. Y lo demás, entonces, por eso es que les hablo también de algún programa de gestiona tu concentración o administra tu tiempo, porque no pueden dejar de hacer todo lo que ya hacían, claro, ¿no? Porque entonces no van a tener los resultados que quieren. La media
por ejemplo, en México, la media para encontrar un empleo, de acuerdo a ciertas industrias, pero una generalidad es de 3 a 6 meses. ¿Ok? Y entonces, si yo quiero encontrar empleo, tengo primero que conocer esa media de mi país. En mi país, ¿cuándo? Ok, perfecto. Ahora, si yo sigo una guía, si yo sigo una metodología, lo que tengo que hacer es respetar eso y quizás hacer una reducción de ese tiempo, porque estoy siguiendo una serie de pasos que no había hecho, ¿no? Esa exactamente, sí. Ojalá hubiese tenido tu guía tantas veces que he buscado empleo hace años, ¿no? Antes de comenzar también a trabajar. Pero si te fijas, son elementos que de pronto pueden parecer sencillos, pero la gente no los tiene, ¿no? De entrada, porque también hay un tema que lo platico en el libro, que es este tema emocional. ¿Qué sucede emocionalmente cuando me quedo sin empleo? O sea, algo sucede en un tema emocional que habla de, a ver, me quedé sin empleo, o sea, me quedé sin ese sitio físico al que yo iba todos los días. No sé por las circunstancias que hayan sido, no sé si porque yo lo decidí, que ahí es una gran ventaja, ¿no? Quizá porque mi situación es diferente, pero también es una pérdida, Débora, es una pérdida muy fuerte que los psicólogos los comentan. El ser humano tiene tres cosas o 3 pérdidas que puede sentir de la misma manera, que son la pérdida del empleo, la pérdida de un ser querido y el divorcio. O sea, en ese escala, los sentimientos son de la misma manera. O sea, imagínate la intensidad de la pérdida de empleo. Entonces, si a todo eso le aumentas esa carga emocional, y diferente para cada situación, como lo hablamos en un principio de la conversación, ¿no? Exacto. Imagínate. Entonces, obviamente, generamos una pausa emocional, una pausa. Entonces, no debo de parar. Debo de generar hábitos y estrategias que me permitan seguir con mi búsqueda de empleo. Y digamos que tener como ciertas herramientas que me ayuden a no parar, ¿no? A lo mejor empezar a generar una actividad física, ¿por qué? Porque ayuda emocionalmente al cerebro a no parar, ¿no? Empezar a realizar alguna otra actividad que no tenga que ver con lo físico, ¿no? Bueno, siempre quise dedicarme a las plantas. Este es tu momento. Este es tu momento. Porque lo que hacemos es como distraer un poco a la mente de este enfoque tan fuerte por el que estoy pasando y seguir con mi búsqueda de empleo, Y recuperar un poco de la energía que se perdió con ese shock de haber perdido el empleo, ¿no? Y uno con esa pérdida y después con el paso del tiempo. O sea, no es lo mismo una persona que tiene 3 meses sin empleo a la que ya tiene 8 meses sin empleo. Y a la que ya tiene 12 meses sin empleo, ¿no? Entonces, es sumamente diferente la situación por la que pasa cada persona. Entonces, hay que apoyarla y tener herramientas para cada punto y cada elemento, y ya cada persona irá viendo, y bueno, se dará cuenta al final de que creó hábitos, ¿no? Está generando cambios físicos, porque obviamente, pues si yo no hacía deporte y ahora ya tengo una disciplina, pues eso se nota, ¿no? Sí, bueno, incluso la presencia delante del futuro empleador es diferente. Es correcto. Esa energía que de pronto dices algo, ¿no? Cuando llega a una entrevista, claro que el que está entrevistando se percibe todo, ¿no? Claro. Y un poco el tema esto que tenemos, el hacer ya videollamadas para hacer procesos de entrevista, porque además ahí también cambió. Antes todo era físico, ahora no, la verdad es que, pero presentarme a tiempo, ¿no? Se nota este proceso que vamos viviendo, entonces, bueno, se tiene que notar en el proceso de entrevista, el storytelling, ¿no? Exacto. Un tema de entrevista que de pronto digo, ¿cómo te fue en la entrevista? ¿No? Es lo primero que nos dicen cuando yo soy la persona de la familia, ¿no? Que estoy saliendo de ese proceso de entrevista. Y lo primero que te pregunta la familia es, ¿cómo te fue en la entrevista? ¿No? Y de pronto decimos, no, pues no sé. No, sí sabes cómo te fue. Porque exacto, uno lo siente, claro. Interacción con el otro, si había interés, si me hizo preguntas, ¿no? Si yo pude decir algo, o todo fue un checklist de no sucedió nada, ¿no? Entonces, todo eso
al final salgo con cierta energía de cada proceso al que voy, ¿no? O sea, de cada entrevista. Y pues cuando voy en busca de empleo, lo ideal es que hagas muchas entrevistas. Exactamente. Escribió Florencia Bosicio, dice, es una maravilla y tan amigable el libro. Gracias, Florencia, por acompañarnos y por el comentario. Excelente. Ahora, volviendo un poco, perdón, Mayra, que te interrumpa, pero volviendo un poco a la escritura. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Tenías una hora determinada en un día determinado para escribir? ¿Escribías cuando estabas inspirada? ¿Cómo fue tu proceso de escritura? Mira, la verdad es que yo les voy a decir a toda la comunidad que tienes. Esto era un miedo, es un miedo que tenía, porque no soy escritora, ¿no? Yo no vengo de este mundo de letras y entonces te entra este síndrome del impostor, ¿no? Totalmente, No, totalmente. ¿quién me va a leer? ¿Quién va? O sea, todos esos miedos. Entonces lo que yo hice fue buscar una serie de expertos que me apoyaran en ese proceso. Entonces, entré a un programa del autor Wow, por eso es que este libro también está de la mano de ese grupo, donde sí tienes que ir con una serie de expertos. Uno, para que te sientas más cobijada, más segura, que es algo que voy diciendo en cada proceso donde me paro con este libro. Es justo esa parte. Creo que cuando no te sientes con esa seguridad, que no, posiblemente no sea tu área de experiencia, el cómo decirlo, quién decírselo, cómo va, pues entonces unirte a una serie de expertos que te cobijan en esa parte. Totalmente. Entonces, eso fue lo que hice, seguí este programa maravilloso, donde justo te van sacando como todo el extracto interesante. Tú ya tienes que tener tu idea clara de qué es lo que quieres decirle a tu audiencia. Eso okay. No te lo van a decir en un programa como estos. O sea, que aquí es como si tú ya tuvieras esa idea, ese manuscrito, y entonces solo es irle poniendo pues el A, B y C de cómo tener ya un libro de inicio a fin, ¿no? Okay, te iban guiando entonces en todo el proceso. Te van guiando, tienes una generación que te acompaña, que está igual que tú, ¿no? O sea, que no puedes no pertenecer a la misma área de estudio, que esa es también una realidad. O sea, puede ser que exista, por ejemplo, personas que están escribiendo en tema de novelas, ¿no? O de poesía, o de otras áreas de experiencia. Es más, exacto, creo que... distintos géneros literarios. Exactamente. Y casi que te puedo decir que de la generación que yo pertenecí, que fue la cuarta, no había alguien de mi giro, por así decirlo, ¿no? Del mismo tema o el mismo enfoque, no. Pero, pues, es un proceso de acompañamiento. Fantástico. Es lo mejor que uno puede hacer cuando quiere ingresar en un área que no conoce, y lo mismo que tienen que hacer quienes buscan empleo, buscarte como experta en el tema, ¿no? Obviamente. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿escribías en momentos determinados, en horarios determinados, días? ¿Tenías un espacio de escritura donde te inspirabas de otra manera? ¿Cómo te manejabas en eso? Sí, justo este método te dice eso, ¿no? O sea, tú tienes que tener un horario y seguir ese horario. O sea, todo el tiempo que tú vas y defenderlo a capa y espada, ¿no? Volviendo a los hábitos que hablabas, exactamente, en otro ámbito. Y justo lo hablo en mi libro. Obviamente es un libro que está inspirado en muchos libros que he leído, que me encanta, y unir lo que he leído, ¿no? Que puede ser no solo del tema de recursos humanos, sino del tema del enfoque de la persona, porque le hablo a la persona. Y justo en el tema de seguir ciertos hábitos, hablo del libro del Club de las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí les van. Yo me paraba entre las 5, 5:30, porque era una hora que a mí me quedaba bien, porque mis hijos estaban dormidos, entonces yo podía por lo menos dedicarle una hora 40. Sí hay una metodología de seguir, de busca tu espacio, que es un espacio donde no tengas interrupciones, ¿no? Exactamente. Tener como un relojito, ¿no? Un relojito que te pueda decir, pues ya pasaste ese. Te podía seguir, ¿no? Pero por lo menos respetar que no fuera menos de eso, ¿no? Y poco a poco ya empezar a disfrutarlo, porque
te quiero platicar que yo me imaginaba y yo decía, ay, cuando yo escriba mi libro, porque además es algo que yo ya quería hace muchos más años, ¿no? Ay, yo me imagino en una cabaña, así, me voy a ir a esa cabaña y voy a escribir y ¿Es verdad? no sucede, por lo menos nunca me sucedió. Me voy a una isla en Tailandia, a una playa. Meses pagado por mi editorial y yo voy a escribir. Algún día se me hará, porque como lo tengo con esa visión, así me pasará algún día. Pero no fue mi caso, fue más bien seguir una metodología y sí empezar a enriquecerlo con cosas que te gusten, ¿no? No sé, por ejemplo, ahí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, sí. Ok, como un tema de buscar ciertas cosas que te inspiren también. Claro. ¿No? Desde tener un café al lado o un té o las notas, ¿no? Notas para, esto ya lo había puesto aquí, esto va de este lado, el proceso de investigación, que también eso es, o sea, es algo que tienes que seguir sí o sí, Totalmente. ¿no? Totalmente. Y planificación también, me imagino, que planificaste el libro antes de comenzar a escribirlo. O sea, me refiero a tener claro cuáles iban a ser los temas a desarrollar. Claro, esa metodología es así, ¿eh? Tú tienes que vas paso a paso, ¿no? Desde sacar cuál va a ser el índice, ¿no? Y luego ya ir desarrollando ese índice. O sea, por ejemplo, es que viene una parte que es mi historia icónica, porque tú tienes que saber ese público al que le vas a hablar, ¿no? Claro, por supuesto, básico. Y ir como, a ver, estos son temas que me encantaría estructurar. Algo súper importante es que pares, ¿no? Porque cada vez te gustaría decir más y más cosas y puede ser un libro que no tenga fin. Exactamente. Es que le pasa mucho a los que escriben, ¿no? De, no, es que ya, justo en mi tema, ¿no? Ahorita, si yo quisiera, no sabes, va a tener que haber una segunda edición. ¿Cuántas cosas quisiera colocar ahora de todo lo que se puede hacer hoy a través de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no sé, un simulador de entrevistas con ChatGPT, por ejemplo, o sea, pero tiene que tener un final, tienes que tener claro para que pares en ese momento y pues ya siga la otra parte del libro, ¿no? Que es la revisión de los editores, ¿no? Exactamente. Todo ese punto que lo que ya nada más a ti te toca pues dar un visto bueno de todo lo que vas enviando y lo que te van enviando. Exactamente. Ahora, hablaste del síndrome de la impostora en este caso, ¿no? Pero ¿hubo algún otro obstáculo a la hora de escribir que te encontraras y que de repente te descolocara así un poquitín? Pues muchos de los elementos que como bien me presentaste, pues soy mamá, ¿no? O sea, mamá, Claro. Quiero comentarte que yo en ese momento yo escribí viviendo en Brasil y me tenía que mudar ya a México. Entonces, pues todo un tema de mudanza, ¿no? Algo muy interesante. En ese momento, que nunca lo he dicho en una entrevista, yo hablo de empleabilidad y mi marido se queda sin trabajo. Entonces, ¡Wow! ¡Qué fuerte! qué fuerte, porque justo en el libro hablo. Fíjate que hay un tema muy interesante donde la gente me pregunta si para encontrar trabajo necesitas suerte, ¿no? O sea, y yo creo que después de 20 años hay gente que debe tener 50 años como Headhunters, me lleva otra trayectoria, pero en mi experiencia, de manera muy personal, te puedo decir que sí debe de haber una unión entre una persona que tenga cierta suerte y el tema de la continuidad, ¿no? O sea, no te va a llegar un trabajo así, puede ser, ¿no? Que te hablen y te digan, te estaba buscando a ti, que estabas en el último rincón del mundo y no tuviste que hacer nada y te llaman para el mejor trabajo de tus sueños. Podría ser, yo nunca lo he vivido, pero sí creo que existe gente que no ha acabado un empleo y ya lo están buscando de otro empleo, ¿no? Claro, tuviste que haber hecho cosas como... Eso es lo que te iba a decir, exacto. O sea, haber hecho un networking laboral, o sea, toda una serie de elementos que hablo en el punto. Tal cual. Pero sí sucede eso. Entonces, él, que hablo en el libro, justo eso, porque normalmente el libro se escribe un año antes de que tú lo tengas en tus manos, o a veces más, ¿no? Entonces, yo ya tenía el libro casi en proceso de terminar cuando sucede esto. Y entonces, en uno de los capítulos hablo de esa parte donde sí hay éxito y suerte para encontrar un empleo
y pues hay que después hacer otro empleo, hacer otro capítulo donde hable de qué pasa cuando te quedas sin empleo, siendo una persona muy exitosa, siendo una persona con una amplia trayectoria y en ciertas etapas de la vida. Entonces, eso también fue algo que me detuvo un poco porque tuve que hacer como una introspección y decir, a ver, ahora, ¿cómo puedo llevar esta experiencia que yo estoy teniendo hacia mis lectores? ¿Qué les puede pasar? ¿No? ¿Qué les puede pasar? Claro, por supuesto, y además no es lo mismo contar la experiencia de otros que contarlo desde uno mismo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, este fue un punto que sí me hizo detener un poco, pero creo que al final le dio más valor al libro porque cada vez que puedo platicar y que me invitan a hablar de este tema, pues muestro esas experiencias de gente que he tenido la oportunidad de asesorar en temas de empleabilidad y que me han dado una buena noticia como decir, oye, ya tengo un trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Y qué satisfacción además, ¿no? Exactamente. Estar trabajando con alguien que está en la búsqueda de trabajo y que te diga, ya lo encontré. De verdad, qué satisfacción. Ahora, ¿cómo te sentiste? Porque me comentabas que hacía bastante tiempo que estabas queriendo escribir tu libro, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando ya lo terminaste? Bueno, terminaron las correcciones, todo el proceso, y de repente te encontraste con ese libro en las manos. Pues mira, te platico que fue algo muy interesante y que les debe de pasar a las personas que... Ha de estar padrísimo hacer como una reunión de la gente que ha escrito su libro por primera vez, pero la empresa que llevó toda la parte de la edición del libro, que son expertas en el tema de branding para exponer tu libro, ¿no? Fueron quienes me acompañaron más de manera más personal, ¿no? Por así decirlo, porque el otro fue un programa que tú compras un poco online, un poco, no tan personalizado, por así decirlo. Okay. Y el segundo, que ya es cuando ya contratas tú a tus editores y te van a entregar la portada y todo esto, fue otra empresa. Entonces, justo me decía, cuando tú veas tu libro físicamente, no vas a dar, o sea, vas a sentir una emoción indescriptible. Sí lo sientes, pero yo te voy a decir que a mí lo que más me dio emoción fue ver las portadas. Porque ese proceso es cómo alguien le da vida o le da sentido a lo que solo tú imaginaste y solo tú escribiste. Exacto. ¿No? O sea, no es que yo hubiera tenido un equipo editorial y que estuvieran todos, bueno, me imagino que debe ser así, porque en este libro no es con una editorial, es todo una inversión propia, ¿no? O sea, un autor independiente, ¿no? Entonces, no tuve ese proceso, y no sé si así será en una editorial, que hay todo un proceso de acompañamiento, pero aquí estás tú sola haciendo tu libro, y cuando yo veo las portadas que te presentan normalmente unas 3 o 4 portadas, donde tú ya tendrás que elegir. Ahí sí yo tuve todos los sentimientos de emoción, de gusto, de satisfacción, de no lo puedo creer, ¿no? Claro, exacto. Esto lo escribí yo. Así, ¿sabes de esos sentimientos que pocas veces logras tener en tu vida de un trabajo que tú desarrollaste, ¿no? O sea, ellos me decían que es muy similar o que el sentimiento es como, o más fuerte que cuando te gradúas, ¿no? Porque el proceso de graduación, pues a lo mejor dura más, ¿no? Tú estuviste preparándote muchos, pues 4 años, ¿no? Normalmente que dura, y más o menos el mostrar o el tener tu libro en manos, pues podría decirte que en mi caso superó a mi proceso de tener mi título universitario, mis maestrías. ¿Cuánto tiempo tardaste, digamos, desde que dijiste, bueno, voy a escribir el libro y buscaste esa ayuda y comenzaste a escribir hasta que lo tuviste en la mano? Más o menos, ¿cuánto tiempo pasó? Mira, antes de eso, que te quiero contar que también no lo he platicado nunca, pero antes de irme a Brasil, mi hijo Armando, que sale en todos lados, lo menciono mucho porque es
es como mi partnercito, ¿no? Él me decía, ¿tú qué vas a ir a hacer ahora? Estaba con una preocupación, porque pues yo tengo mi consultora en México, que no, es una empresa física con gente y todo. ¿Y tú qué vas a ir a hacer? Y lo primero que se me ocurrió decir, es que voy a escribir un libro. Qué bueno. Tú relájate porque lo que voy a necesitar es tiempo. Y entonces como que eso le dio, él en ese momento tenía 9 y medio, 10 años, estaba muy chiquito todavía. Y como que le bajó su ansiedad, ¿no? Claro. Como de, pues sí, y lo veía él, pero un libro, mamá, ¿tú vas a escribir un libro? Sí, y ya. Y cuando eres mamá y dices algo, lo tienes que cumplir. Totalmente, es un compromiso total, sí, claro. Entonces, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y dije, lo tengo que hacer. O sea, él ya ni se acordaba, porque además... Yo te iba a preguntar, sí, entonces sí, él te iba preguntando. No, él ya no se volvió a acordar, porque yo creo que en su mente, pues, tanto cambio, fue realmente cambios muy interesantes, porque es otra cultura, otro país, otro idioma, ¿no? Muy fuerte. No me volví a preguntar, pero yo como mamá tenía ese sentido. Y entonces, pues, como que se unen las cosas, ¿no? Siempre se une, el universo conspira. Recibí esta invitación a formar parte de esa generación del autor wow, y lo hice, ¿no? O sea, entonces prácticamente fue un año, es un año completo, desde que inicié a escribir a que tuve mi libro en las manos. Un año exactamente. Muy buen promedio, excelente. Súper. Me encantó la anécdota y el compromiso con tu hijo que te llevó finalmente a tomar esa acción que se necesita, ¿no? Y déjame te platico que él no supo mi proceso de escritura. O sea, pues yo me paraba temprano, tal, entonces... Claro, no te veía. Ya tengo mi libro, o sea, no lo podía creer. O sea, fue como de, ¿pero a qué hora escribiste? ¿Y cuándo lo escribiste? No, lo mismo le pasó a mi esposo. ¿Y en qué momento lo hiciste? Entonces, yo creo que cuando tú tienes un compromiso, no importa el tiempo, el horario, absolutamente. Lo haces porque lo haces, ¿no? Sí fue un reto en temas, como te digo, de ser mamá, de ser pues empresaria, de estar en otro país. Había muchas cosas en las que yo tenía que preguntar, porque si yo quería un editorial, por ejemplo, que me acompañara, pues me decían, es que estás justo en un país donde no se habla tu idioma, ¿no? Claro, es complicado. Era complicado, entonces decía, pues yo lo que te recomiendo es que lo hagas como de autoría propia, lo generes y vengas a presentarlo a tu país. Y así fue, y todo se me fue dando porque justo yo regresaba a mi país cuando ya lo tenía que presentar. Excelente, excelente, me encanta. Me quedaría hablando muchísimo tiempo más, pero vamos a ir cerrando. Y te quería preguntar si ya estás pensando a lo mejor en un segundo libro. Fíjate que sí, porque en esta emoción que te llega de ya lo tienes, es un mundo escribirlo y es un mundo presentarlo. Y totalmente, que la gente lo conozca. Son como dos vertientes, ¿no? O sea, como, ya lo tienes, ¿y ahora qué haces con el libro? O sea, ¿no? Es más, desde la presentación, Débora, o sea, ¿quiénes vas a invitar a esa presentación? ¿Quiénes tienen que estar ahí? ¿Cuándo la vas a hacer? Hasta lo que te vas a poner, porque es el momento en que la gente empieza a conocerte. Claro. Entonces, es una agenda diferente, ¿no? Quiero decirte que mi libro, el objetivo que tiene mi libro es exponenciar la marca que yo represento, que es todo este tema de Conecta Partners, de la empleabilidad, de lo que mis clientes ya conocen de hace años conmigo, y entonces ahora es exponenciarlo. Entonces, pues de alguna manera, si estoy viviendo un mundo que yo no conocía, que es el mundo de presentarte en una feria de libro que viene ahorita ya en diciembre, que es una feria muy importante pues ya una visión internacional, de presentarme a sesiones, a podcasts, donde solo hablo del libro, ¿no? Entonces, sí ha sido un mundo diferente, un mundo que no conocía y que me ha encantado, y de pronto es cuando dices, pues me encantaría seguir en este mundo, ¿no? Al cual le necesitas dedicar otro tiempo, necesitas prepararte de otra manera, necesitas ya tener un equipo también que te ayude en tema como speaker, ¿no? Invertirte en él, porque también algunas preguntas que me hacen, oye,
hacer tu libro es caro, sí lo es, ¿no? Porque no Claro, puedes es decir, una inversión, es exacto. una inversión. Y a mí, ¿sabes qué también me ha pasado y que me gustaría compartírtelo? Yo desde que lo tengo, mi libro, ya cada vez que voy, porque me encanta a mí ir a las librerías físicas, ¿no? A mí Claro, y verlo. verlo, leer el libro y meterte y a veces no sabes ni cómo salir y justo la librería del Ateneo ahí en Argentina, qué preciosidad es Sí. de mis lugares favoritos en el mundo. Entonces, bueno, el, ya ves los libros y dices, ahí está, otro libro, ¿no? O sea, ahí está súper mal, de mala calidad, del tamaño, ¿sabes? O sea, como que te metes a otro mundo que no era tu mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Te obliga de alguna manera a aprender un montón de cosas bueno, que salen de tu experticia, Eso. obviamente. Y que tu mundo se rodee también o te rodees de estas escritoras que ahora que admiro, que soy fan de todas ellas, ¿no? Que Claro, ahorita, por ejemplo, imagínate, te voy a dejar un tip. O sea, yo creo que si tú eres amiga de alguien que escribe un libro, uno cómprale el libro y habla de su libro, ¿no? O sea, es lo mejor que puedes hacer porque es una opinión de alguien que te conoce, es una opinión de alguien que va a ir, ese libro se va a ir abriendo de boca en boca, le va a llegar a otra persona, ¿no? totalmente. No, 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 nada más es, qué padre, mi amiga. No, cómprale el libro, ¿no? Es como cuando en mi mundo de empresarias, yo le compro a empresarias. Siempre, ¿no? O sea, le compro a emprendedoras, prefiero elegir de un artículo de alguien que no conozco, alguien que sí conozco, y así te vas haciendo un poco ayudando, porque es un tema de ayuda también, Exacto. y recomendando, y a lo mejor hasta un feedback, ¿no? Dicen que normalmente no podrías decirle a un autor algo que no te gustó, pero porque es su autoría, ¿no? O sea, es como meterte en un mundo que no. Pero sí creo que es un mundo aparte que no conocía. Me encantaría sí escribir otro libro, pero sí le quiero dar más vida a que hoy me tiene muy, muy contenta y muy orgullosa de lo que hice. Excelente, todo entonces a su tiempo. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos hayas abierto todo este conocimiento tuyo, toda esta experiencia de escritura. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, por supuesto en Visionarias podemos encontrarte, pero de cualquier manera, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar tu libro? Pues bueno, mi libro está en todas las tiendas de Amazon, está en Kindle y está en Amazon de todo el mundo, ya lo pueden descargar desde el mes de julio, está ahí. En diciembre me presento en la Feria de Guadalajara, que es una feria internacional de libro, y en tiendas físicas en México ya está a partir de finales de septiembre, ya lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, vamos a darle vida, a hablar de él, a que le llegue más gente. No tengo, otro punto importante, no tengo que estar en busca de empleo para leer Despega hacia el éxito. Yo quiero crecer en mi nicho, que también nos sucede, ¿no? Y no he podido lograrlo. Entonces, obtén estrategias que te van a llevar a acercarte a poder pedir una nueva posición, a buscar un nuevo reto profesional. Entonces, no nada más es para gente que está en busca de empleo, ¿no? Eh, Perfecto. es para gente que quiere destacar en su nicho profesional también. Excelente, porque se abre entonces el panorama y además algo que te iba a preguntar, pero que ya nos comentaste, que se te abrieron un montón de oportunidades gracias a la escritura de tu libro, ¿no? Y eso es bien importante. Efectivamente, tu libro, en mi caso, es pues la idea de potencializar mi marca, que siga llegando a más personas, a más talentos, ya sea a organizaciones en búsqueda de talento o a gente que está en búsqueda de este tema de un nuevo empleo, del empleo de sus sueños, de generar y desarrollar su liderazgo en su nicho. Entonces, Exacto. esto es el objetivo de Despega hacia el éxito. Fantástico, Mayra. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, cuando escribas otro libro nos veremos otra vez por aquí, eso seguro.
y te deseo el mayor de los éxitos, bueno, con tu libro y con todo lo que estás haciendo, porque creo que es bien importante que las personas tengan esa guía en la búsqueda de un empleo y en la búsqueda de lo que quieren hacer, ¿no? Básicamente, que es bien importante. Así que mil gracias.